Estás por ver una partida súper entretenida, donde hay gambitos, arte defensivo, un rey en pelotas en el centro y mucha calidad ajedrecística en el tablero. Año 1912, en el torneo de Estocolmo, se enfrentan con las piezas blancas Rudolf Spielmann, maestro austriaco, uno de los mejores jugadores de aquella época, versus piezas negras Alexander Alekhine, gran maestro ruso, uno de los mejores de la historia, campeón mundial por lo demás en algún momento, años después de esto, por supuesto. Así es que prepárate a ver una partida genial. Comencemos. Inicia Spielmann con E4, apertura del peón de rey, doble peón de rey por parte de Alexander Alekhine, E5, alfil C4, la apertura del alfil, caballo F6, D4, E por D4, caballo F3, alfil C5. Alekhine juega la defensa con solidez, buscando un rápido desarrollo de sus piezas. Enroque. Ahora una pregunta para ti. ¿Qué deberían jugar las negras en caso que las blancas hubieran preferido la jugada E5? Bueno, la respuesta es D5, la cual es la reacción estándar. Y si ahora E por F6, entonces D por C4, F por G7, torre G8, llevando a un juego complicado, pero con buenas posibilidades para las negras. Pero bueno, luego de este mini test, vamos con lo que se jugó en la partida. Enroque D6. A ver, en caso de un caballo por E4 se continuaría con un torre 1, D5 por parte de las negras y ahora alfil por D5. Buena jugada, porque tras dama por D5 seguiría caballo C3 recuperando las blancas la pieza, pero además con un fuerte ataque. Volviendo a lo que se jugó en la partida, D6 por parte de Alekhine, C3. Una jugada interesante, y es que Spielmann quiere jugar un gambito genuino. D3, jugada que si bien al termómetro no le gusta mucho, yo considero que es una buena decisión práctica. No permite que el caballo de B1 se desarrolle óptimamente, por ejemplo en C3. Y es que en caso de haberse jugado un D por C3, bueno, las blancas podrían seguir con un E5 y ante un C por B2, alfil por B2, obteniendo el primer jugador un fuerte ataque con buenas perspectivas, iniciativa, etc. Entonces, este D3 me parece brillante por parte de Alekhine. Dama por D3 siguió la partida. Caballo C6, B4, alfil B6, B5 amenazando al caballo. Y ahora caballo A5 con idea de capturar el alfil de C4 a la siguiente. E5. Vemos que las blancas juegan agresivamente y las negras por ahora solo deben defenderse. D por E5, dama por D8 jaque, rey por D8, alfil por F7, E4 atacando al caballo, caballo E5 con idea de continuar con alfil A3. Alfil C5, buena jugada, impidiendo el plan antes descrito. Y ahora la idea de las negras es ir con su rey a E5. Caballo D2, torre F8. Y ahora la idea es alfil D6 y ganar pieza de esta manera. Fíjate que se atacaría al caballo, que a su vez está defendiendo al alfil de F7. Siguió el juego con caballo de C4, caballo por C4, alfil por C4, rey E7, alfil G5 clavando al caballo de F6 y ahora alfil D6. Una jugada muy arriesgada por parte de Alekhine. Nuevamente, no es mi idea criticar a un genio del tablero, pero sí mencionar que más prudente era continuar con el desarrollo, y por tanto la jugada alfil E6 tenía algo más de lógica. Pero bueno, en la partida se jugó este alfil D6, F4. Una jugada muy lenta del maestro Spielmann. La jugada correcta no era fácil de ver en todo caso, pero para efectos educativos la mencionaré. ¿Cuál era esa jugada? Torre a E1. Buenísima. ¿Y por qué esta jugada así funciona? Bueno, porque en caso de alfil por E5, torre por E4 y las blancas recuperan la pieza inevitablemente, con ataque decisivo, debido al rey en pelotas allí en el centro. Así entonces, F4,
lo que se jugó en la partida, no es lo más exacto. Alfil F5, con idea de jugar H6. G4, alfil E6, torre F1, E3. Buena jugada, que constituye una verdadera sorpresa. Y es que en realidad las blancas esperaban otra jugada. En concreto, un alfil por E5. ¿Y por qué? Porque luego de F por E5, alfil por C4 y torre por E4 estarían ganadas. Es decir, una torre que golpea el alfil de C4, un caballo clavado, un rey expuesto en el centro, etc. Pero bueno, en la partida se jugó este buen movimiento del jugador de negras, E3, alfil D3, rey E8, quitándose de la clavada y amenazando alfil por E5, seguido de caballo por G4. Es por ello entonces que el jugador de blancas realiza H3 para proteger a su peón de G4. Mencionar que la jugada torre por E3 sería mala por alfil C5 pinchando a la torre de las blancas. Además podría seguir un caballo D5 y amenazar con dos piezas inclusive a esta torre de 3. Pero bueno, en la partida se jugó H3, caballo D5 y ahora F5. Se le estaba atacando el punto de F4, es correcto, pero bueno, F5 es un error por parte de Spielmann. ¿Por qué? Porque con esto solo abre el juego para las activas piezas de las negras. Entonces, lo correcto era jugar caballo C4 para comer al alfil de negras a la siguiente. Y si este se quitara de dicha amenaza jugando algo como un alfil por F4, por ejemplo, las blancas seguirían con caballo por E3 amenazando caballo por D5, ganando pieza. Y si ahora caballo por E3, alfil por F4, torre por F4, torre por E3, rey F7 vendría entonces a la siguiente por parte de las blancas, un doblaje de torres en la columna E, etc. Pero se podría seguir en primera instancia con un alfil por H7 y bueno, de esta manera las blancas ganarían peón. Pero bueno, en el juego tuvimos este F5 por parte de Spielmann, que dijimos ya es un error. Alfil por E5, F por E6. Y materialmente ambos maestros están igualados, pero es la disposición de las piezas lo que marca la diferencia. Siguió Alekhine con alfil por C3, pinchando ambas torres. Alfil por H7, amenazando alfil G6, jaque. Y bueno, vemos que Spielmann conduce toda la partida en estilo de gambito. Entonces, es notable la tranquilidad con que Alekhine rechaza todas las amenazas. Caballo F4, buena jugada, impide el alfil G6 de las blancas, y si es capturado este caballo por el alfil de negras de Spielmann, entonces la casilla E7 ya será un refugio seguro para el rey de las negras. Torre a D1, alfil por E1, torre D7, preparando un torre E7 jaque de la muerte. Y es por ello que Alekhine debe ser muy fino en la defensa. El termómetro vemos que está totalmente a favor de las negras, pero la más mínima imprecisión en la defensa le puede costar la derrota a Alekhine. Pero este encuentra la jugada correcta, la certera, y esta es alfil B4, y ante esto Rudolf Spielmann abandona la partida. La razón es que esta defensa sencilla frena la amenaza de torre 7 jaque antes descrita y por ende la ventaja material hará lo suyo, y estamos hablando de una torre limpia además para las negras. ¿Qué te ha parecido la partida? Un rey al desnudo, en pelotas, soportando la tempestad y además sobreviviendo. ¡Bravo Alekhine! No olvidar además que, como dije al principio del video, Alekhine años después se convertiría en campeón del mundo derrotando a José Raúl Capablanca, gran maestro cubano. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones para que te hagas una idea del contexto histórico y aquellos jugadores que estuvieron disputando ante este genio del tablero el título de campeón en Estocolmo. Y aquí ya con la tabla de posiciones, donde vemos Torneo de Estocolmo 1912, Alexander Alekhine, primer lugar, 8,5, y luego una serie de otros jugadores, entre ellos Spielmann, en el quinto lugar. Alekhine, buena campaña, solamente una derrota, pero bueno, ya iba haciendo su fama como uno de los mejores jugadores del mundo y conocido hasta el día de hoy por un juego combinativo y agresivo. Ese es Alexander Alekhine, un jugador muy, pero muy creativo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal,
compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.